Muy bien. Bueno, pues nuevamente esta es la parte de bienvenida que me corresponde darle a todos por encomienda de la señora Viva Mayrón, la viuda del doctor Fernando Bayrón Toro, quien ha sido conmigo coordinadora de esta actividad junto con su familia, hijos, nietos, y nos auspician tres instituciones a las que perteneció el doctor Bayrón Toro, como queda demostrado aquí con la presencia de ustedes y particularmente pues los académicos de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia son los auspiciadores con la Academia de la Historia de San Germán y la Facultad del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Estamos celebrando esta publicación reciente que tiene fecha del 2018. Y esto pues nos deja claro, ¿verdad? Que es una edición póstuma que está limitada, que es un homenaje. Pueden bajar volumen. Doctora, entiendo que usted puede poner en mute a los participantes también mientras tanto, para que no pase así sin querer. Gracias. Vamos a trabajar con eso. Lo que conmemoramos esta tarde en términos de la presentación de este libro, pues es también la vida y obra del autor de obras clásicas que para algunos de nosotros pues son de interés obligado cuando estudiábamos y hoy pues son también muchas veces por el placer de repasar algunas de estas experiencias que hemos tenido en la vida política puertorriqueña, como es el de la historia de las elecciones y los partidos políticos de Puerto Rico, el Manual de Derecho Electoral puertorriqueño, las leyes electorales, Labra, Mayagüez, temas de su historia y geografía, el expediente de la Fundación de Mayagüez, etc. Así que nuestro homenajeado, conocemos todos de sus ejecutorias, pero hacemos este paréntesis para también un poco para el récord dejar claro que su bachiller fue en Artes del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, donde hizo su maestría luego en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y un jurisdoctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Reconozco en esta tarde a todos ustedes que de algún modo le honran también conmigo, junto a su familia, los colegas, las amistades, los que tuvimos ese privilegio de conocerlo y los que no lo han tenido, que lo puedan hacer a través de su obra. Así que lo que llamamos obra póstuma, tenemos que reconocer que esta es una obra como parte de esa actitud que tenía Juan Fernando Bayrón, quien en vida nos deja este último libro con miras a recoger los dispersos, conferencias y demás escritos de su autoría. Pero también es importante para puntualizar que él entendía que eran los temas que encontraba importantes para la historia de nuestro país. Vamos a pasar, en este momento voy a tratar de hacer el cotejo de todos los micrófonos, por favor, colaboración para ponerlos en mute, porque son muchas personas para yo a cada una dejarla sin volumen. Y necesito que los ponentes tengan audio. Así que vamos a seguir. Perdonen la interrupción. Les decía que hemos llamado obra póstuma a la obra naturalmente porque la recibimos gracias a ese señor Marcos Pastrana, que no puede estar en este momento, que tiene una situación personal, pero fue él precisamente el que se contactó con la familia, se puso de acuerdo con ella para llevar a cabo esta publicación, que era parte de lo que yo quería que él les explicara más adelante. Pero nuevamente damos la más cordial bienvenida a todos y vamos a pasar con el saludo protocolar de nuestros auspiciadores, comenzando
por la familia del doctor Fernando Bayrón Toro, que nos acompaña aquí, su viuda de la señora Vilma Bayrón y sus hijos, el licenciado Carlos Bayrón Vélez, el doctor Fernando Bayrón Vélez y el doctor Roberto Bayrón Vélez. Son sus hijos y quedan ellos en este momento a cargo de ese primer saludo. Adelante. Buenas noches, un saludo caluroso para todas las personas que están conectadas, especialmente para todos los académicos de la Academia de la Historia, para los profesores de recinto universitario. Para nosotros este día es un día muy emotivo y de mucho significado, dado el caso que ustedes se han dado a la tarea de homenajear a nuestro amado Fernando, que pues llevó una vida académica, una vida de trabajo, una vida familiar intachable. Así que le agradecemos. Y ahora con esto como decía don Marcos Pastrana, él a los pocos días de fallecer, él tenía pendiente la publicación del libro, se había comunicado con el licenciado Jari Padilla, su gran amigo, para el prólogo del libro, y Jari estaba trabajando en eso. En eso pues ocurre la muerte de él, un golpe muy fuerte para nosotros, olvidamos el proyecto, de momento no, y un día recibo un mensaje de don Marcos Pastrana que el libro estaba ya listo para salir, que faltaba solamente que el licenciado Jari Padilla le entregara el prólogo, y nosotros pues que fue una sorpresa demasiado agradable. Enseguida me comuniqué con mis hijos, con los tres, especialmente Carlos, llevó la batuta del proyecto. El proyecto hoy es una realidad. El libro, claro está, ese era su último proyecto. No podíamos dejar inconcluso ese proyecto. Y hoy día pues tenemos todas esas escritos de él, conferencias y escritos, que desde el 1963, año en que nos casamos, él empezó con sus conferencias y artículos, y ahora pues quedan publicadas en este libro para el disfrute de pues, los puertorriqueños que así lo necesiten. Agradezco profundamente al señor Pastrana, al licenciado Padilla, a Ramonita, que se echó a cargo esta actividad, de lo cual le agradezco porque yo desconozco todo el protocolo para hacer estas cosas, y a mis hijos y mi familia, y a todos ustedes, los grandes amigos que apreciaban tanto a nuestro querido Fernando. Así que eternamente le estaremos agradecidos. Mi hijo Fernando, veo que se conectó desde Miami. El excuso al menor porque anda por Portugal, iba a tratar, pero no le va a ser posible. Y a Carlos, que lo tengo aquí de frente, mi hijo que como quien dice, fue el que echó para adelante el proyecto. Y mis nietas que están por ahí todas, Mariela, Andrea, todos, pues un abrazo a todos, y mis otras hijas, Reini, Ángeles y Brenda, mis cariños y mis agradecimientos por tanto apoyo. Así que gracias, gracias, gracias. Un abrazo grande para todos. El menor soy yo, y estoy por aquí desde Sorpresa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, Byron. Bobby. Está conectado ahí, es que no sale el nombre completo. Ay, Bobby, qué sorpresa. Está por Lisboa. Ay, Bobby, besos, abrazos. Y vi que Fernando salió, que está en Miami. Ese trabaja y vive en Miami. Vi que ahorita salió. Así que estamos todos, y nuestro bisnieto Ignacio, que vino después de Fernando para darnos la alegría, está por ahí con su mamá, con Gabriela también. Tiene 6 meses y lo adoramos. Pues cariño, pues vamos a seguir con la actividad.
Muchas gracias. Estamos próximos ahora a la representación por nuestro director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, el doctor Jorge Rodríguez Perú, para que nos ofrezca el saludo. Buenas noches, muchos saludos a todos, especialmente a la familia de Fernando Bayrón Toro. Y es un honor representar a la Academia Puertorriqueña de la Historia, de la cual él fue miembro de número. En la Academia Puertorriqueña de la Historia sentimos una gran pérdida por el deceso del académico de número Fernando Bayrón Toro. Ha sido también una pérdida para Puerto Rico y su mundo académico y cultural. Bayrón Toro era uno de los colegas más destacados de la academia y un reconocido historiador y politólogo puertorriqueño que hizo muy valiosas aportaciones al conocimiento de nuestra historia, particularmente la historia política. Recuerdo su generosidad al obsequiarnos amablemente a los académicos ejemplares de sus libros. No pretendo hacer un comentario extenso sobre sus numerosas aportaciones. Sus escritos sobre política puertorriqueña, como el libro Elecciones y Partidos de Puerto Rico, son y serán obras de referencia y consulta obligada. Ese conjunto de obras las calificamos sin exagerar de las más importantes sobre la política puertorriqueña del siglo XX. Para mí, como para muchos otros investigadores, han sido de consulta obligada. Además de sus aportaciones al conocimiento de la política puertorriqueña, Bayrón hizo validaciones al estudio de la historia de Mayagüez como Mayagüez de su historia y geografía. Bayrón Toro no fue solo un investigador y escritor con notables aportaciones. También se destacó en dos aspectos. Pues la señal del doctor Rodríguez Perú se ha interrumpido. En caso de que él pueda reconectar, lo volveremos a poner en pantalla. Pasaríamos entonces al saludo del doctor Carlos Rivera Vélez, presidente de la Academia de la Historia de San Germán. Adelante, Carlos. Gracias, Ramonita. Yo estoy aquí, como comenté anteriormente, estoy en San Juan. Estoy aquí aparcado al lado de la carretera, dándole homenaje a un gran puertorriqueño, Fernando Bayrón, y más allá con un gran puertorriqueño, un amigo y una persona que en el caso personal me inspiró cuando yo estaba estudiando ingeniería en el Colegio de Mayagüez a prácticamente interesarme por todo lo que tiene que ver con la historia puertorriqueña, en particular su historia de los partidos políticos. Aquí estoy de vuelta. Quería terminar mi comentario, si están ahí todavía. Perdonen la interrupción, no sé qué ocurrió. That's a presentation of Byron's book. Quería las últimas palabras. En una ocasión como esta, cuando le damos la bienvenida a otra obra suya que le legó al país al morir. Una obra importante que recoge a través de sus ensayos los temas y problemas durante su vida. Nuestro colega se hace puntualizaciones, conferencias y escritos.
al más amplio posible. Muchas gracias a la Academia de Historia esta oportunidad para reconocer a esta intelectual historiadora puertorriqueña. Muchas gracias. No sé si se pudo escuchar mi comentario. Sí, se pudo escuchar muy bien. Estamos tratando de lograr total silencio para poder continuar con el próximo saludo. Gracias, doctor Rodríguez Beruf. Sí, notamos que se interrumpió la transmisión y entonces estábamos dando paso al segundo presidente de la Academia de la Historia de San Germán y pues lamentamos que tuvimos la interrupción y pues gracias por haber logrado conectarse nuevamente y perdone la audiencia que vamos entonces a continuar con el saludo del doctor Carlos Rivera Vélez. Adelante, doctor Rivera Vélez. Gracias, doctora Vega. Nada, este tipo de cosas pasan, ¿verdad? Y tenemos que ser espontáneos en el manejo de las situaciones que se nos llegan. Pero nada, para nosotros es un honor coauspiciar esta actividad junto con la Academia Puertorriqueña y Universidad de Puerto Rico Mayagüez. El doctor Byron Toro, pues más allá, como yo comentaba anteriormente, de ser un inspirador para muchos de nosotros, pues fue una institución y un pionero en nuestra Academia de la Historia sangermeña. Y nuevamente, lo mínimo que podemos hacer es estar aquí esta noche apoyando esta actividad tan importante y más importante aún, haciendo que su obra sea perecedera y trascienda a través de las distintas generaciones de cara al futuro. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y nuevamente muy agradecido de la invitación de esta noche y el apoyo total a la obra de ese insigne puertorriqueño que fue el doctor Fernando Byron Toro. Muchísimas gracias, Ramonita. Gracias a ti. Bueno, pasamos entonces a el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el doctor Edwin J. Asensio Pagán, a quien cedemos la palabra en este momento. Adelante. Saludos a todos y todas, muy buenas noches. Me honra estar aquí compartiendo con todos y todas ustedes. En nombre del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y de su facultad, quiero honrar y reconocer el valioso trabajo del doctor Fernando Byron Toro para nuestra facultad y no tan solo para la facultad del Departamento de Ciencias Sociales. La aportación del doctor Byron Toro fue evidente en toda la institución del recinto universitario de Mayagüez. Podemos destacar que el doctor Fernando Byron Toro fue un ícono. En nuestra facultad, pues obviamente su legado fue trascendental porque marcó la pauta en los estudios del comportamiento electoral en todo Puerto Rico. Y como decía anteriormente el doctor Rodríguez Beruf, la realidad es que hoy día es comentado, es citado, en el siglo XXI todavía es un punto de partida su legado cuando hablamos del comportamiento electoral puertorriqueño, sin lugar a dudas. Yo esta noche quiero reconocer el trabajo de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Quiero reconocer el esfuerzo y el compromiso de la Academia de la Historia de San Germán. Quiero reconocer el compromiso de la doctora Ramonita Vega Lugo, que desde que se enteró que iba a tener esta encomienda puso pie en marcha y que honestamente como coordinadora del programa de historia, yo sé que a ella no le gusta que le dé ese título hoy, pero ha sido una persona que ha aportado mucho a nuestro Departamento de Ciencias Sociales y también a nuestro programa de historia. Y sé el valor y la responsabilidad que le atribuyó a esta actividad.
y que lo ha hecho desinteresadamente por el compromiso al legado del doctor Fernando Bayrón Toro en nuestro departamento, y me atrevo a decir que en todo el recinto de Mayagüez es una persona que hoy día póstumamente nosotros valoramos, reconocemos, porque cuando estuvo en cuerpo presente, sus aportaciones son evidentes en nuestro recinto, y así que a la familia del doctor Fernando Bayrón Toro, lo que me conmueve a decirles esta noche que todos y todas deben estar orgullosos, porque realmente el licenciado, el doctor, realmente pudo aportar, fue ícono, fue una persona humilde. Todavía lo recuerdo en el congreso que le dedicamos en el 27 de octubre del 2015, y no me quiero despedir antes sin reconocer este dato. Nosotros en el Departamento de Ciencias Sociales celebramos un congreso a nivel internacional y se lo dedicamos al doctor Bayrón Toro. Y recuerdo que en la gala que tuvimos, una de las galas que tuvimos, el licenciado se me acerca, y creo que la doctora Vega puede dar fe de eso, y estaba muy conmovido porque de todos los reconocimientos que él le habían hecho en vida, esa actividad para él fue bien importante porque trascendía lo que fue su trayectoria académica. Y esa noche yo entiendo que estuvo acompañado de su esposa, de alguno de sus hijos, y él se lo disfrutó. Y recuerdo que ese fue mi último recuerdo, valga la redundancia, cuando compartí con el licenciado, pero eventualmente después me hizo llegar una notita con la profesora Eliana Matías, donde certificaba lo bien que la pasó en esa velada. Y ese congreso para nosotros siempre será importante porque se lo dedicamos a la figura que entendimos tuvo más relevancia en el Departamento de Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Sociales. Así que a los familiares y amigos, gracias por esta actividad, gracias por este espacio. El Departamento de Ciencias Sociales siempre será su casa, y más que honrados y bienvenidos serán todos y todas ustedes. Que pasen buenas noches y que disfruten la velada. Gracias, doctor Asensio. En ese renglón de los homenajes, tengo que señalar también que el municipio de Mayagüez en el 2015 hizo un homenaje en el Teatro Yagüez que coordinó aquí la periodista Milly Gil, y ese fue también otro de los momentos que tenemos que celebrar de lo que ha sido la vida del doctor Bayrón Toro. Y también la tercera Feria Internacional del Libro, Eugenio María de Hostos, del 2014, se le dedicó al doctor Bayrón. O sea que nosotros hemos tenido la oportunidad y la posibilidad, ¿verdad?, de haberlo hecho, de haberlo celebrado en vida, que es lo que mucha gente dice después, porque hacen homenajes póstumos. Este no es un homenaje póstumo. El libro es póstumo, pero Fernando Bayrón Toro vive en su obra y trasciende su obra, y en ese sentido nos unen a los que estamos aquí para este evento. Por eso, a continuación, los ponentes, de hecho, yo ostento la medalla número 3 que perteneció en número al doctor Bayrón Toro en la Academia Puertorriqueña de la Historia. Y aquí tenemos 3 personas que a continuación van a ser quienes nos hablen de lo que es esta publicación del doctor Bayrón, y excusamos, como ya dije, al señor Marcos Pastrana, que como artista gráfico y periodista ha sido editor en Claridad, ha sido autor de unas representaciones gráficas en muchas publicaciones en las que pues uno siempre ve ese genio creativo. Así que en este momento lo que representa, ¿verdad? Lo que representa, sí, los micrófonos, por favor, gracias. Si esto pasa, a veces uno toca un botoncito y ya se activa, pero les quiero hablar muy brevemente de los ponentes para no restarle tiempo ya a sus respectivas intervenciones. Por eso les adelanto quiénes son para un registro histórico del evento. Ya mencioné al señor Pastrana, que no puede estar,
y lo excusamos y decimos del licenciado Harry Padilla también muy poco de todo lo que se puede decir, porque es una figura muy reconocida en el ámbito del derecho, que se gradúa de Juris Doctor en el año 1980 y de su bachillerato se había graduado en el 77, miembro del Comité Asesor Permanente de Reglas del Procedimiento Criminal del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial de Puerto Rico, del Tribunal Supremo, desde el 2005. Miembro de la Junta Examinadora de Aspirantes al ejercicio de la abogacía y la notaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Comité de Derecho Penal, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados desde el 1995 al 96, miembro del Comité Asesor sobre Asignación de Abogados de Oficio en Causas Criminales, designado así por el Tribunal Supremo en 1993, conferenciante e invitado a muchísimas conferencias en las facultades de Derecho, delegado como tal en las delegaciones de abogados del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Sociedad para la Asistencia Legal en Puerto Rico. Ha sido editor en jefe de la Revista de Derecho Puertorriqueño en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce y abogado en la práctica privada, muy exitoso en su profesión, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Sin embargo, pues la más extensa ha sido el derecho penal. Dejo con ustedes al autor del prólogo, a quien agradecemos su participación con todos sus compromisos, ¿verdad? Al licenciado Harry Padilla. Adelante. Buenas noches, doctora Vega Lugo, Vilma, Carlos, Fernando, Roberto. Buenas noches, un saludo muy cariñoso para todos ustedes y los nietos y bisnietos. Al doctor Rodríguez, al doctor Carlos Rivera y al doctor Asensio, buenas noches a todos y a todas las que nos están escuchando de sus distintos hogares, distintos sitios. Para mí es un verdadero honor hablar de Fernando y haber escrito este prólogo. Y como dijo Vilma en un mensaje que me envió cuando me remitió copia del libro, este prólogo es específicamente el vínculo para mí con mi querido amigo Fernando. De Fernando yo le puedo hablar a ustedes mucho, porque Fernando y yo compartimos en un sinnúmero de ocasiones. Fernando con mucha frecuencia visitaba mi oficina, nos sentábamos a dialogar sobre distintos temas y como dice el prólogo, en un momento dado llegó a mi oficina con un sinnúmero de escritos, conferencias y me dijo, yo sé que tú tienes mucho trabajo, yo sé que tú estás bien ocupado, yo sé que tú tienes poco tiempo en tu vida diaria, pero a mí me interesaría que tú hicieras el prólogo de esto porque quiero publicarlo. Esta es mi última publicación. Cuando me hizo esa aseveración, inmediatamente le dije que sí. Me di a la tarea de leerme los artículos y comencé a escribir. Comencé a escribir porque había 16 artículos que, sin embargo, creaban un vínculo unos con otros, aunque uno podía decir que, por ejemplo, hablar de Juan Mari y hablar de don Miguel Ángel García Méndez y hablar de don Luis Muñoz Marín o de Labra o de Valdoriotti y de Castro en épocas y fechas distintas, con pensamientos distintos. Y sin embargo, Fernando, cuando se ponían todos los escritos y las conferencias de forma conjunta, había un hilo conductor entre todos y cada uno de esos escritos. Y yo dije, estos son documentos extraordinarios que no deben de quedar dispersos en una gaveta de un escritorio que se torna antiguo, que en un momento dado los familiares lo pueden desechar porque en ese instante posiblemente no le vean la importancia. Pero vistos todos estos escritos de forma conjunta, para mí yo dije, esto es una obra de arte. Y me di a la tarea de tratar de crear un hilo conductor entre todos estos escritos.
Los escritos son 16 escritos. Son 16 escritos que el mayor de ellos comienza en el 1963. Se extienden por casi toda la vida profesional de Fernando. Fernán, como yo le decía a Fernán. Y entonces en esos escritos uno puede percibir varias cosas. Puede percibir cómo fue el desarrollo histórico de Puerto Rico desde el punto de vista social y político. Puede percibir cómo es el desarrollo cultural de Puerto Rico. Puede percibir cuál es el pensamiento político del puertorriqueño. Puede percibir cuál era la idiosincrasia del puertorriqueño en la época de España. En ese libro uno puede encontrar, cuando examina varios de los escritos, cómo era el puertorriqueño del siglo XVIII, del siglo XIX, cómo era el puertorriqueño cuando las tropas norteamericanas llegaron por Guánica el 25 de julio de 1998. En ese libro puede uno encontrar cómo era el Puerto Rico del año 1900, cuando llega la ley Foraker. Puede encontrar cuando llega la ley Jones-Shaffer, cómo se valora el puertorriqueño la ciudadanía norteamericana, los problemas que tiene Puerto Rico en la evolución política. El libro hace una comparación excelente entre el pensamiento de Labra y el pensamiento de Valdoriotti y de Castro. Es decir, el libro tiene el gran atributo de ser un hilo conductor histórico, político y social de Puerto Rico. Pero también el libro presenta a un Fernando bien humano. Presenta a un Fernando que ama a Mayagüez. Presenta a un Fernando que ama a Puerto Rico. Presenta a un Fernando la ideología de ese ser humano. Presenta cómo él se inclina por el autonomismo, como lo pensaba Valdoriotti de Castro, cómo sin decirlo promueve para Puerto Rico la relación similar a lo que fue Canadá y Australia frente al Imperio Británico. En fin, Fernando establece ese hilo conductor que cuando uno viene a examinar estos 16 escritos, que realmente lo que recibe es como una lección de historia social y política de Puerto Rico. ¿Y qué sucede? Yo dije, estos escritos no se pueden quedar de forma inédita, no se pueden quedar, como dije ahorita, en una gaveta. Hay que publicarlo. Me di a la tarea de escribir el prólogo y hacer ese vínculo conductor, y hice un esfuerzo para tratar de explicar, que es lo que yo trato de hacer en el prólogo, explicar por qué en Puerto Rico ha mediado durante toda su historia un desarrollo serio, acelerado, hacia los derechos personalísimos, los derechos civiles de los ciudadanos, pero a la misma vez el derecho político se ha quedado rezagado. Y en el prólogo, por eso es que en el prólogo trato de enumerar qué circunstancias se han dado que surgen en alguna forma del libro de los conferencias y escritos de Fernando, surgen ese desarrollo. Y por ejemplo, plasmo los grandes problemas que tenía Puerto Rico en la época de España, que se recogen en los artículos de Fernando. El artículo, por ejemplo, cuando hablaba de la esclavitud, cuando reconoce que el problema de la esclavitud, cuando viene la abolición de la esclavitud, que se le da tributo a España, la realidad es que es el atrio de la Catedral de Mayagüez, que eso es sumamente importante. Cuando vienen los partidos políticos en el 1870, cuando en el 1868 es que se forman en España, cuando viene, por ejemplo, el derecho de asociación que se reconoce en Puerto Rico.
Y esa serie de derechos, cómo van evolucionando. Sin embargo, llega la Carta Autonómica de 1897, que Fernando le da mucho énfasis a la Carta Autonómica, y que de buenas a primeras la Carta Autonómica sale del panorama con la invasión norteamericana del 98. Y reconoce Fernando que eso es un hecho bien importante, y yo lo señalo en el prólogo, que es posiblemente a través de la historia nuestra como pueblo, el momento donde Puerto Rico ha gozado de mayores derechos. Fernando no discute con mucho detalle en sus escritos las circunstancias imperantes en el Caribe y en Centroamérica y en Suramérica, y que da origen en gran medida a la Carta Autonómica. Acuérdense que ya para el 1822 ya España había perdido prácticamente todas las colonias en América, solamente le quedaba Cuba y Puerto Rico. Ya Venezuela, Colombia se habían independizado, Brasil ya se había ido del Imperio Portugués, Francia había salido de las colonias, había salido de Haití desde el 1802. Y toda esa situación imperante, Fernando la recoge cuando coge la Carta Autonómica. Y yo digo, pues hay que darle reconocimiento a ese acto, y trato de decir, bueno, se desarrollaron los derechos personalísimos de los puertorriqueños, los derechos civiles, pero en la sección del área política no ha habido la misma evolución. Y entonces trato de alguna forma, de utilizando los escritos de Fernando, de plasmar por qué en Puerto Rico no ha habido esa evolución que debe haber en el ámbito de los derechos personalísimos, los derechos civiles. Y llamo y hago una enumeración de 22, si mi mente no me traiciona, son 22 señalamientos que yo hago. Y además hago también eso desde el punto de vista de Puerto Rico, pero también lo señalo desde el punto de vista del gobierno norteamericano, de cómo el gobierno norteamericano ha tratado a Puerto Rico en su trayectoria en estos 100 y pico de años que llevamos bajo el dominio norteamericano. Y lo importante del escrito de Fernando es que si uno lo lee en conjunto y lee el pensamiento de Labra, lee el pensamiento de Valdoriotti, es como si se hubiera escrito ayer. Y sin embargo, está hablando del siglo XIX. Es decir, que Fernando fue tan atinado en escribir estos escritos y brindar estas conferencias, que realmente un joven que llegue al recinto universitario de Mayagüez y se sienta y lea estos escritos, es como si estuviese leyendo un periódico de circulación general en Puerto Rico, o estuviese viendo las ponencias de los líderes puertorriqueños en el Congreso de Estados Unidos en los últimos 5 años, las mismas discusiones. Y Fernando hace una conclusión en su libro, que sale en sus artículos, de que la solución del problema político de Puerto Rico, lamentablemente las Cortes no lo van a brindar. Las Cortes no lo van a brindar. Y él cita a Muñoz Rivera, y con mucho buen ojo, y dice, este problema lo resolverá el Congreso de los Estados Unidos. No lo va a resolver nadie distinto al Congreso de Estados Unidos. Por consiguiente, este libro hace ese señalamiento, y fíjense que lo importante que tiene el libro es que eso no es de estos días. Eso no surgió ahora, eso surgió hace años. Eso surgió en la época de Valdoriotti, en la época de Muñoz Rivera, y todavía estamos en la misma situación. Para terminar, quiero añadir una situación al prólogo, y es que si Fernando estuviera vivo ahora, con los casos recientes de Sánchez Valle, del caso de la quiebra
de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, yo auguro que estaría sentado en mi oficina, dialogando conmigo, pidiéndome pensar sobre esos temas y hablando de cómo esos casos habían puesto el sello a la teoría que él plasmaba en sus escritos. En otras palabras, que los casos demuestran sin ningún tipo de duda que la solución política de Puerto Rico no está en las cortes. El que vaya a buscar el remedio en las cortes no lo va a conseguir. El remedio se hay que conseguir única y exclusivamente en el Congreso norteamericano. Y como yo digo en el prólogo, nosotros llevamos muchos años como colonia del Imperio Español y el Imperio Norteamericano, pero el colonialismo en nosotros no ha envejecido, porque está tan fresco y tan joven como en el 1493, cuando España nos descubre. No, porque no nos descubre, ella no nos descubre, ella llega aquí. Y en el 1898, cuando llegaron los norteamericanos, y en el 2022, cuando se resuelven estos casos. Así que yo creo que la aportación de Fernando es extraordinaria, y yo creo que la gestión que hicieron los familiares, Vilma, Carlos, Fernando y Roberto, de publicar el libro es una aportación excelente. Y yo traté de aportar mi granito de arena por el gran vínculo que tenía con Fernando. Yo tenía con Fernando una amistad extraordinaria. Al extremo, por ejemplo, para terminar, quiero darle esta anécdota que me pasó una vez con Fernando. Una vez íbamos viajando juntos, él guiando, y de momento él se puso a explicarme cómo le funcionaba su Bluetooth, porque lo llamaron y él me decía, mira cómo voy a contestar. Y yo bromeaba con Fernando y le decía, oye, si en el recinto universitario de Mayagüez y en todo Puerto Rico yo pudiera estar ahora, decía, mira, el gran doctor de ciencias políticas del recinto es el chofer de Harry Padilla, porque él era quien iba guiando. Y yo bromeaba con él porque éramos grandes amigos, a quien nos unían profundos lazos de amistad, de respeto, de compañerismo. Él sentía gran admiración por mí, yo sentía una extraordinaria por él. Así que estimo que la aportación de Fernando en este libro ha sido extraordinaria, y esos 16 artículos no se podían quedar por ahí huérfanos, porque ustedes se imaginan de las 12 novelas de Cervantes, las novelas ejemplares separadas, o los cuentos peregrinos de García Márquez dispersos. No, deben estar todos juntos, y yo espero que el libro aporte un granito de arena al quehacer político puertorriqueño y social. Así que Vilma, Carlos, Fernando deben estar orgullosos por su esposo y padre, y Dios me los bendiga, y que Fernando, lo único que le digo, que descanse en paz. Muchas gracias. El licenciado Harry Padilla nos ha dado una muestra de lo que ese libro representa, y le agradecemos infinitamente su participación en esta tarde con esa síntesis de lo que en realidad pues podemos encontrar y disfrutar de esta publicación. Ahora vamos a pasar a una breve, también muy breve, biografía de la doctora Rosario Goico Carmuega, quien va a estar a cargo de esta otra parte de hablar sobre el libro, porque ella tiene precisamente un parentesco muy particular con uno de los personajes favoritos del doctor Fernando Bayrón Toro, en el sentido de su preocupación cuando discutíamos de las historias que faltan por hacer. Una de ellas era la historia del doctor Pedro Jerónimo Goico. Y no solamente su contribución como fue de médico, sino como político. Y en ese sentido, la doctora Rosario Goico Carmuega, quien acontece que es tataranieta del
doctor Pedro Jerónimo Goico, estuvo siempre en conversaciones con el doctor Bayrón, y yo también estuve atenta y esperando su publicación y su, obviamente, conclusión de su tesis doctoral, donde se graduó del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el 2019. Se doctoró, pero ya ella pues tenía amplia experiencia profesional, porque había tenido desde su bachillerato en Ciencias Políticas y Economía la posibilidad de una beca que le dieron para ir a estudiar a la Universidad de Yale, su maestría. Así que se pueden imaginar, estamos hablando de una abogada de mucho talante que hizo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y que ejerció y ejerce todavía como abogada. Ella me corregirá si sí o si no, pero tengo entendido que todavía sigue ejerciendo como abogada y notario público en San Juan, y ya desde joven pues trabajaba como aprendiz en el periódico ya extinto El Mundo, y luego en el periódico El Nuevo Día. Pero la curiosidad esa que señala ella de tener por la historia de su familia también la lleva obviamente a sacar este personaje de la invisibilidad, que es lo que siempre apuntábamos Bayrón y yo, que debía ser un trabajo muy serio, porque Bayrón hizo sus aportaciones en términos de buscar, pero siempre decía que faltaba mucho más, porque gran parte de los tiempos en los que se destacó Pedro Jerónimo Goico había estado fuera de Puerto Rico, y cuando regresa pues acumula una experiencia política que no se habla mucho de ella, pero cuando sale este trabajo lo que vamos a ver es que por alguna razón, ¿verdad? Muy valiosa, es una de las obras jurídicas premiadas por el Colegio de Abogados, la de la licenciada Rosario Goico Carmuega, y que este libro que ella llama Abriendo Brecha, Pedro Jerónimo Goico, Cebollero y Sabanetas, puertorriqueño y liberal de 1808 a 1890, pues nos va a dar cuenta de esa historia, pero no digo más, porque quien tiene que darnos esa posibilidad, ¿verdad?, de hablar más, porque es precisamente el primer capítulo del libro de Bayrón Toro, y el doctor Bayrón Toro esperaba esto y no pudo disfrutarlo en vida de tener el libro en sus manos, pero sí ella compartió algunas de sus aportaciones también a que se hiciera ese ensayo. Así que adelante, doctora Rosario Goico Carmuega. Muchas gracias, Ramonita. Gracias por tus palabras. Gracias, buenas noches a todos. La familia Bayrón, doña Vilma, sus hijos, muchísimas gracias. A la Academia Puertorriqueña de la Historia también, muchas gracias. A la Academia de Historia de San Germán y al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad, Ciencias Sociales, perdón, de la Universidad de Puerto Rico, nuestra universidad. Quiero, en este momento sí, tuve la oportunidad y el gran honor de conocer al doctor Bayrón Toro. Casualmente yo asistí a una conferencia en el Colegio de Abogados sobre el desarrollo constitucional de Puerto Rico, y en ella fue que conocí al doctor Bayrón, quien se interesó muchísimo, me preguntó por mi vínculo familiar, y le dije entonces que estaba además conduciendo estudios doctorales en aquel momento para el grado de doctor en historia sobre la evolución del Partido Liberal Reformista, el pensamiento liberal, y el doctor Pedro Jerónimo Goico como figura de ese movimiento. De modo que sostuvimos comunicación. Él me invitó a la presentación de su libro de historia de Mayagüez, a la cual asistí, muy agradecida por la invitación. Así que, y posteriormente pues cruzamos alguna información, pero desafortunadamente pues no pude
compartir con él los resultados de mi investigación, lo cual me hubiera gustado muchísimo, dado que él pues se veía que apreciaba mucho y apreció mucho la figura de Pedro Jerónimo Goico Cebollero. Por los temas que se abordan en las conferencias y reflexiones, se aprecia que el posicionamiento del doctor Bayrón era un liberal convencido, preocupado porque se entienda correctamente y se incorpore en nuestra historiografía asuntos y personajes muy importantes para la evolución de esa filosofía en Puerto Rico y que desafortunadamente han pasado inadvertidos. En ese sentido, suscribo el interés del doctor en que utilizando las fuentes disponibles y facilidades de hoy en día para la investigación, se revise y se replantee hechos de nuestra historia. No, mucha gente de la isla está hablando, historiador. En su debido contexto y a la luz de ópticas distintas a la institucional, que es la óptica que ha prevalecido en nuestra historiografía. A la vez hago igual llamado a la academia, y a la academia quiero decir a la academia en general, no solamente a las academias que están aquí presentes, a considerar la invitación del doctor Bayrón en su discurso ante la Asamblea Municipal de Mayagüez, las cuales yo igualmente suscribo. Y me perdonan, voy a leer un fragmento muy pequeño de lo que él dijo en ese entonces. Lo que quiero señalar es, perdón, un momentito. Lo que quiero señalar es que sus ejemplos demuestran que se puede traspasar el umbral de la cátedra universitaria para desempeñar un rol práctico en la política y el gobierno de los pueblos. No es un experimento, sino que se trata de una obligación, perdón, se me mueve la pantalla, sino que se trata de un cambio en la posición que uno desempeña en la sociedad y en cierto sentido también es una obligación moral hacia esa sociedad que uno desea mejorar con sus ideas. Tal como lo sugirieron el doctor Mario Rodríguez León y el doctor Bayrón, considero importante explorar el comportamiento del ser humano en todas sus vertientes y ubicarlas dentro del marco de una época y sus múltiples conflictos sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos en el que se desenvuelven y viven. Llamó a mi atención además el interés del doctor Bayrón en profundizar en la vida y aportaciones de dos figuras que caracterizó como desconocidas para nuestra historiografía, el doctor Pedro Jerónimo Goico Cebollero y el diputado a Cortes Rafael María de Labra Cadrana y sus respectivos roles en el desenvolvimiento del pensamiento liberal y autonomista en Puerto Rico. Intuía así el doctor Bayrón que ambas estuviesen estrechamente ligadas y no casualmente también silenciadas en nuestra historiografía. Goico vivió prácticamente durante todo el siglo XIX hasta los 82 años. De esos, 17 años los vivió en Europa durante periodos en que se cristalizaban los cambios derivados de la Revolución Francesa y luego la Revolución Industrial. Puerto Rico no estuvo inmune a ello, reproduciéndose los choques que conlleva la transición entre un viejo orden y sus instituciones con el nacimiento de uno nuevo que los sustituye. Época, para mí, en muchos sentidos, a la que vivimos, similar a la que vivimos hoy. Hay que subrayar que Goico era 19 años mayor que Betances, 21 años mayor que Ruiz Vélez, 17 mayor que Acosta, 14 mayor que Valdoriotti.
Estuvo en Europa desde los 15 años, donde fue a estudiar su bachillerato en Ciencias y Letras en el Colegio Real de Nantes, Francia. Fue Goico el primer puertorriqueño en graduarse como médico de la Sorbona de París el 7 de junio de 1831 y el primero en introducir en Puerto Rico las nuevas corrientes de la época como resultado de sus estadías en Europa, y que a España y a la isla llegaron con dilación. Labra, 32 años menor que Goico, entra como diputado a Cortes por Puerto Rico de la mano de Goico, quien era reconocido como el máximo líder del liberalismo en Puerto Rico, aún antes de la creación y organización de los partidos políticos, y líder abolicionista, lo que le costó no pocos enfrentamientos con la institucionalidad española e incluso con su propia familia. Con la ayuda de Labra, Segismundo Moret, Valdoriotti de Castro, Ruiz Belvis y otros, se logró finalmente la ansiada liberación de los esclavos en 1873, siendo reconocido luego y nombrado protector de libertos en San Juan. Como miembro destacado, y así lo pone, del Partido Autonomista de 1887, como lo describió la prensa española, luchó junto a Labra por el único grado de autonomismo que España entonces y Estados Unidos ahora podrían aceptar sin poner en riesgo la unidad nacional. Una autonomía basada en la descentralización administrativa y autonomía sobre los asuntos internos y locales, con el reconocimiento de la soberanía nacional española. España no podía dar a Puerto Rico una autonomía tipo canadiense, como lo proponía Valdoriotti, sin arriesgarse a la posible secesión de las provincias vascongadas esenciales para la unidad nacional española. Tampoco ahora puede Estados Unidos conceder a Puerto Rico una autonomía que le niega a los demás estados de la Unión, particularmente a los estados del sur, en cuyas voces ya se han oído nuevamente la palabra secesión. Nuestra historiografía, permiten, ha exaltado todo lo que significa rebelión, lucha armada, separación, inspirados en el modelo cubano, muy influenciado y hasta financiado por Estados Unidos, los carlistas y otros rivales europeos, lo que distó mucho de ser nuestra realidad. Mientras se ha silenciado las voces que, reconociendo las nuestras, enfrentaron la institucionalidad española mediante actos de resistencia y enfrentamientos personales, como fue el caso de Goico. Este se enfrentó personalmente a capitanes, generales, gobernadores, especialmente a Messina, Marchesi y Sanz. A él prácticamente lo invitaban a la fortaleza, yo creo que toda la semana. Especialmente lo que contribuyó al destierro primero y luego a la cárcel en ocasión del Grito de Lares. Goico además participó activamente en los esfuerzos para la abolición de la esclavitud en la isla, en contra de los intereses de Cuba, que trató activa y consistentemente en impedirla. Una vez se logró abolir la esclavitud, Goico fue nombrado al puesto de protector de libertos por el distrito de San Juan. Su vida en Europa, así como el pensamiento liberal, tuvieron un fuerte impacto en el desarrollo del pensamiento constitucionalista en defensa de un régimen de supremacía de la ley como expresión de la voluntad ciudadana reflejada en una constitución que limitara o aboliera los poderes omnímodos del rey y garantizara derechos fundamentales. En el tema de la relación entre las colonias ultramarinas y las metrópolis,
Goico se distanció de las revoluciones y la violencia para obtener cambios. Era consciente de que la población de Puerto Rico se desarrollaba sintiéndose libre y al margen de las garras de la institucionalidad que el liberalismo ilustrado de la península trataba de implantar en Puerto Rico. No habría libertad de jure, como decimos los abogados, en la isla en términos formales, jurídicos y políticos, pero sí libertad de facto o efectiva de la población por la incapacidad de las autoridades metropolitanas en imponer su institucionalidad, producto de la indiferencia, desidia, descuido, desconocimiento o todas ellas conjuntamente por España, de las realidades objetivas de Puerto Rico. No existía en la isla terreno fértil para que germinara la semilla de la revolución armada. La población de Puerto Rico era una población muy dispersa, muy regada por toda la isla. El propio el gobernador Baldrich lo dice así en un informe. La gente no le interesa formar parte y formar ayuntamientos, no quieren participar en el gobierno, etc. La situación de la isla nunca no es ni ha sido la de Cuba, cosa que las autoridades españolas, así como los separatistas, se empeñaron en ignorar. Goico y los liberales reformistas abrazaron la tercera vía, impulsada por Rafael María de la Abra, para lograr una solución de compromiso ajena a la violencia, a la revolución, y en la que se obtuvieran las facultades para la... Al parecer tenemos dificultad técnica Sí. con la... ¿Me están oyendo? A ver si recupera. Sí. 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 Okay. Adelante. Sí. Interesado en lograr una solución de compromiso ajenos a la violencia de la revolución, en la que se obtuvieran las facultades para la administración local, regional y electoral, mientras la península retenía un poder soberano político relativamente vacío, ineficaz para ejercerla por la distancia y el desconocimiento de las vías de resistencia de la población para desviar la norma formal. Creo que seguimos siendo igual. Como resultado, en parte por el desconocimiento de cómo se dieron sus hechos en nuestra historia política, los líderes de los partidos políticos, tal como lo dijo el licenciado Padilla, actualmente continúan manteniendo a la isla empantanada en la misma discusión que en el siglo XIX. ¿Cómo cabe un régimen autonómico a la inglesa, cuasi independiente, dentro de un esquema republicano federal que se rige y organiza en virtud de la supremacía de la ley en oposición al arbitrio del rey y la necesidad de la uniformidad en la aplicación de la norma a todos los ciudadanos miembros del Estado Nacional o la unidad nacional en la Patria de España? El esquema constitucional federal es uniformidad. El de la autonomía inglesa es excepcionalidad y diferencia en la aplicación uniforme de la norma. Considero estos análisis importantes no solo para entender los conflictos y controversias que se suscitaron en Puerto Rico durante el siglo XIX, sino porque siguen siendo relevantes para entender las dinámicas y discursos que se repiten en el Puerto Rico de hoy, 2 siglos después. El pensamiento y conducta de Goico reflejan valores y actitudes propias de un hombre con un enfoque moderno, según lo define la doctora Álvarez Curbelo, que se encuentra con nosotros aquí. Espero que la esté citando bien. Hacia la organización social, la necesidad de apertura de las estructuras económicas, oportunidades de educación y adopción de nuevas ideas científicas.
su orientación política en defensa de los derechos ciudadanos, la abolición de la esclavitud y filosofía de servicio, reflejada en su espíritu de servicio contra el azote del cólera, tanto en Madrid durante el año 1834 como en Puerto Rico en los años 1855-56, lo ubican también en esa corriente. La decisión de luchar desde dentro del sistema político español obedeció a una evaluación pragmática y objetiva de la situación poblacional, política, económica y su apreciación de la inviabilidad de las aspiraciones separatistas de un sector en Puerto Rico, más que un ánimo de asimilación, identificación y solidaridad con España. En el caso de Goico no había vínculos que justificaran sentirse español en el sentido nacionalista étnico. Sus padres no lo eran, sus hijos tampoco. Tampoco habían ido a estudiar a España y no se había casado con una española. Goico se consideraba español en tanto ciudadano de una comunidad política, no porque así sintiera definida su identidad personal. Tampoco optó por la ciudadanía norteamericana, a pesar de los vínculos comerciales que tuvo su familia con esa nación. Ante la indiferencia hacia Puerto Rico de la metrópolis, la mayor parte de la población escapó del agarre de dichas estructuras y de la percepción negativa de la relación colonial. En este sentido puede hablarse de dos Puerto Rico, el de la institucionalidad y el subterráneo que corre, y el subterráneo que discurre invisible por debajo del radar de las autoridades metropolitanas. Puerto Rico optó y continúa haciéndolo por métodos de resistencia. Se revela mediante una organización paralela, informal, subterránea, desobediencia de la norma formal, irreverencia ante la autoridad y la indisciplina. Fuera de áreas metropolitanas y urbanas, todavía las relaciones primarias y lazos de solidaridad informales entre la comunidad y el compadrazgo son importantes en el resto del país. Conventional entrenchment, de acuerdo con el doctor David Retzbari. Eso yo lo viví mientras hacía la investigación tanto en Añasco como en Mayagüez. Cualquier cosa que pasara, específicamente recuerdo cuando estaba en la parroquia haciendo investigación en los libros, cualquier cosa que pasara en Añasco a los 3 minutos, alguien venía a contárselo al párroco. Y allá salía el párroco a investigar qué es lo que estaba pasando. Todavía eso es así. Esto quedó de manifiesto en lo que se ha descrito como la resiliencia de la población puertorriqueña para enfrentar la adversidad. Considerando lo anterior y contrario a como se ha descrito frecuentemente el puertorriqueño, no puede caracterizarse a Puerto Rico como dócil. Su forma de rebeldía sacó a su más difícil de combatir precisamente por la dificultad en precisarla y apuntalarla. En Puerto Rico, el discurso de la lucha armada en el siglo XIX fue asumida por intelectuales de corte romántico, lo cual no era Goico, que no convocó a una población que vivía a nivel de subsistencia, luchando por la supervivencia diaria, a rebelarse durante el grito de Lares. La mayoría de la población era ajena a los debates filosóficos entre conservadores, reformistas y separatistas. Goico fue una figura de transición entre periodos y formas de gobierno, de la monarquía a la monarquía constitucional, el asimilismo, la república y la autonomía. Todo eso lo vio Goico durante su vida, que duró del 8 al 1890. O sea, 82 años, vio todo eso en Europa y en Puerto Rico.
Su orientación política pragmática o posibilista sienta las bases para la versión del autonomismo de Labra, pensamiento que recoge posteriormente Muñoz Rivera. El Estado Libre Asociado no surgió espontáneamente en el siglo XX. Había venido gestándose desde el siglo XIX a través de las estrategias de Goico y Labra en el Congreso de los Diputados. Además, representó en Puerto Rico el pensamiento moderno adelantado a su tiempo en la isla. Goico fue además crítico del sectarismo partidista, lucha de egos y personalismo en el liderato de los partidos. Se ignora el pensamiento de Goico, así como la influencia que ejerció a través de su acción y de su pluma en la formación de estrategias de desarrollo y manifestación del Partido Liberal, el abolicionismo, la vertiente del autonomismo que impulsó y que prevaleció en la Asamblea de Ponce de 1887. Fue la facción de Goico y Labra quien prevaleció en la Asamblea de Ponce de 1887. En el periodismo crítico y de denuncia durante esa época, Goico ha sido invisibilizado en la historia de Puerto Rico. Tal como lo hizo el doctor Bayrón, propongo que se continúe investigando esa época y esas dos figuras desde una perspectiva nueva y distinta de lo que representaron en la historia y en la filosofía liberal, la modernidad y una institucionalidad criolla a tonos con nuestras peculiaridades e intereses. Tuvo razón el doctor Bayrón al intuir que había que investigar más a fondo a estos dos desconocidos de la historia. Goico no fue solo un líder inspiracional, como se le ha descrito, sino activo en el diseño e implantación de estrategias para lograr sus objetivos, los cuales logró en no poca medida a través de Rafael María de Labra Cadrana en el Congreso de los Diputados. Cierro con estas palabras del propio Labra en ocasión del pésame a la familia por la muerte de Goico. Cito: me apresuro a enviarles el testimonio de mi profunda simpatía, recordándoles la antigua y estrecha amistad que me unía con el venerable doctor, al cual he debido numerosos favores y una adhesión tan constante como probada en años verdaderamente difíciles y para mí por muchos conceptos inolvidables. Excuso decir a ustedes la dolorosísima impresión que tan terrible e inesperada noticia me ha producido. Cierro la cita. Muchas gracias al doctor Bayrón, muy profundamente, y a todos ustedes por su atención esta noche. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Rosario Goico Carmuega. Antes de hacer clausura del evento, quiero hacer una aclaración para el récord, y es que ahorita mencioné que uno de los homenajes que se le hizo al doctor Bayrón en el 19, ya en el 19, el homenaje que organizó la periodista Millie Hill en la semana de la conmemoración de la Fundación de Mayagüez fue en septiembre del 19, que de hecho el municipio de Mayagüez le dedicó, ¿verdad, Millie? Las actividades de Fundación de Mayagüez por ese magnífico trabajo que hizo. También teníamos ya otra actividad que fue lo que confundí, porque en el 15, que sí fue en vida, Mónica Cortina organizó un evento fabuloso donde se presentó la carta magna, como decía Bayrón, al documento de fundación de Mayagüez, y a partir de ese momento, el 18 de septiembre del 2017, cuando se hizo esa actividad en vida, pues tuvimos la oportunidad de compartir un poquito más de esa experiencia de investigación junto a él, y a quien agradezco mucho también porque me permitió hacer el prólogo de este trabajo. Gracias infinitas a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Antes de cerrar, quiero dar espacio para alguna pregunta
pero muy particularmente la profesora María Barbot solicitó, que ha sido nuestra decana de asuntos académicos en el recinto universitario de Mayagüez hasta el semestre que cursamos, y que tiene la intención de unas palabras, y dejo con ustedes a la profesora María Barbot, profesora del Departamento de Ciencias Sociales. Adelante. Bonita, con el permiso. Una vez la profesora Barbot termine, me gustaría que alguno de mis hijos diera un mensajito. Claro que sí. O nietos. Claro Gracias. que sí. Adelante, doctora Barbot. Déjame ver qué ha pasado porque no la estoy escuchando. Que como tuve que silenciar todos los micrófonos. Ahora, María, adelante, María. Bueno, podemos adelantar quizás en términos del tiempo con alguna otra, la participación familiar también, yo creo que es muy importante como cierre de este evento. Así que dejo la palabra a ustedes. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carlos Bayrón, creo que muchos me conocen. Soy uno de los hijos y, como dijo Mami y Harry, pues un poco me di a la tarea de publicar el libro sin saber cómo hacerlo, sin haberlo hecho nunca, sin tener idea de cómo se hacía esto. Pero pues de la mano de Marcos y de Harry, pues logramos hacerlo en un homenaje a Papi, y para que él mismo lo veía como su último trabajo, pues no se quedara en el tintero. Así que pues gracias a todos por estar aquí. Es impresionante que 3 años después, pues todavía Papi tenga este efecto. Así que discúlpenme, esto me emociona mucho. Lo entendemos. A ti un abrazo de Mami. Si alguno, Nandi, no sé si está conectado, Bobby, quieren decir algo. Si no, quiero presentarles que el bisnieto nuestro, Ignacio, ha hecho acto de presencia. Estaba por ahí, no sé si lo vieron en la faldita de su mamá, nuestra nieta, y tenemos a Ale desde Chicago, por ahí, que hasta con su gatito, y Andrea desde Chicago. Ale, ¿quieres saludar? Ale. Hola. Saludos. Papá Fernando, aquí tenemos a Ignacio. Me gustaría que Reini, nuestra hija, se manifestara con algo. Reini. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Mucho gusto. Sí, yo soy la esposa de Carlos y pues he disfrutado muchísimo esta actividad. Sé que es ha sido muy importante y es muy importante para doña Vilma, para los muchachos, para todas las nietas y para las yernas también. Yerna, ¿verdad? Nuera, perdón. Yerno y nuera. Así que muchas gracias y buenas noches. Estamos contentísimos y orgullosos de nuestro Fernando. Siempre lo llevamos en el corazón. Y como dijo Carlos, Ati, como le decimos nosotros, él está siempre con nosotros, lo sentimos vivo al lado de nosotros y nos alegra mucho compartir esto porque esta publicación se hizo para que ese vínculo que hubo siempre con él se
conserve. Saludos a Wilda Anguita, que vi que está, a Carmen Vega, sus amigas, Mili, que está por ahí. Este joven Héctor Santiago, si quiere decir algo, que él tiene el grupo de mayagüezanos por siempre. Héctor. Tenemos también a Ahora, Barbot. ahora estamos. Sí, Bueno. adelante. Gracias, buenas noches a todos. De verdad que ha sido una experiencia bien bonita, e interesante escucharlo, las ponencias y las expresiones que han hecho, la familia en particular. Pues yo quería hablar brevemente. Yo fui estudiante de Byron Toro en la época del 81 al 85. Y Byron Toro, el doctor Byron Toro, en aquel momento era doctor, no era abogado, estaba estudiando Derecho, yo creo que, ¿verdad? De verdad que fue una inspiración para todos nosotros. Los estudiantes lo comentábamos en el salón de clases, que sentarse con él a coger clases era una experiencia bien especial. Nosotros éramos fresquecitos, ¿verdad? Acabando de entrar al colegio y éramos estudiantes de ciencias políticas, y él nos inculcó a nosotros un amor tremendo por la historia de Puerto Rico, de los partidos políticos. Era un hombre que se sabía expresar muy bien, comunicar muy bien y llegar a la juventud. De hecho, éramos nosotros estudiantes posiblemente de la edad de alguno de sus hijos, como Nandi, que era de mi grupo en un momento dado en San Benito. Así que yo recuerdo con mucho cariño la clase de historia de los partidos políticos del doctor Byron, y ese libro tan especial, ¿verdad? Que yo lo usé tanto que las páginas en un momento dado se soltaron las páginas de tanto que lo usaba. Y después quería conseguir uno nuevo para tenerlo en mi biblioteca. También fui partícipe con el doctor Byron Toro de una encuesta que no sé si él la recordó, la rememoró después con su familia y allegados, una encuesta que se hizo para las elecciones del 1984. Y yo como estudiante, pues él identificó que había un pueblo que él llamaba Barómetro, que era un municipio que tenía características que podían ser identificadas como los representativos del elector puertorriqueño en ese momento. Y fuimos a Caguas, que él identificó como municipio barómetro, y la encuesta que se hizo, los resultados fueron precisos con el resultado de las elecciones. Y yo recuerdo que ese periodo de las elecciones lo pasamos con él en el salón de clase, ¿verdad? En noviembre, diciembre, y comentamos con él, en un momento dado del semestre, comentamos con él los resultados de la encuesta y cómo la habíamos pegado, pero sin duda alguna era la habilidad que tenía él para motivarnos a nosotros, los estudiantes, para haber hecho ese trabajo de investigación o trabajo de ese tipo que nunca en la vida lo habíamos hecho. Éramos estudiantes que apenas estábamos, ¿verdad? Creciendo profesionalmente. Y otra cosa que me llamaba la atención de él, era lo orgulloso que él se sentía de su familia. Él no dejaba en el salón de clases de expresar su cariño, y los mencionaba por nombre, sus hijos, su esposa. Así que nosotros ya conocíamos la familia a través de él, porque siempre estaba en su boca ese amor y ese orgullo por su familia, por Puerto Rico, sobre todo, y su identificación, ¿verdad? Por sus causas y las cosas en que él creía. Así que fue una experiencia inolvidable. También cogí una clase de opinión pública y propaganda con él. Y muchos de mis compañeros pues me decían que yo había hecho un minor con Byron Toro porque había cogido cogí 18 créditos del bachillerato de concentración con él. Así que a mí me encantaba, al punto que siempre buscaba las clases de él para tomarlas, porque de verdad que era una experiencia espectacular, y crecí mucho profesionalmente y como individuo, ser humano, y como puertorriqueño, aprendiendo de él y de todo lo que habíamos, ¿verdad? Conocido de
de la historia que él nos pudo transmitir en una época bonita del doctor Byron Toro. Recuerdo al doctor Richard Strout, a Laura Tristani, a Gabor Galantay, a Marisabel Bras, a María Barbot. Así que era un grupo exquisito de profesionales en ese momento que fueron nuestros guías. Y Byron me inculcó a mí, se sentó conmigo y me dijo, estudia una maestría. No te vayas directo a estudiar Derecho, estudia maestría para que crezcas más todavía y tengas la oportunidad de investigar, de hacer tesinas y tesis. Y yo le seguí los consejos y él me dijo, estudiate Administración Pública. Y por ahí me fui. Así que ingresé a la Escuela Graduada de Administración Pública motivado por Byron Toro y terminé mi bachillerato, mi maestría en los 2 años. Y esa maestría a mí me ha servido para toda mi vida profesional de 30 años en el campo de la administración pública y específicamente en el área laboral. Así que les transmito esto para que sepan que Byron caló muy hondo en mi generación. Muchas gracias. Tenemos pendiente a la profesora Barbot. Todavía, María Barbot. Ramonita, me gustaría saludar a Milly Gil y que nos diera un mensajito, que era muy allegada a Fernando y presentó en el Teatro Yagüez el homenaje a aquel póstumo tan bonito y emotivo. Gracias, Milly. Adelante. No sé si está acá todavía, Milly. Gracias, Dina, y gracias a todos. Pues, yo quiero que ustedes sepan que yo extraño al doctor Byron todos los días. Todos los días, cuando uno trata de hacer un trabajo como el que hacemos nosotros sobre Mayagüez, que es esa microhistoria, ¿no? que es parte de lo que ocurre a diario, pero para contextualizar. Yo no sé cuántas veces a la semana lo llamaba para molestarlo, Vilma es testigo de eso, pero lo extraño a diario, lo extraño como profesor, como amigo, como una persona que era tan dadivosa, o sea, era tan entregado a las cosas en las que creía y a lo que defendía. Y ese amor por Mayagüez que le salía así a borbotones. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa, tanto profesional como personal, haberlo conocido, haberle tenido tan cerca tantas veces, y por supuesto que ha sido un hombre que fue muy fácil querer mucho. Entonces, lo extraño siempre, lo extraño todos los días, Vilma, todos los días. Gracias, Milly, te conseguí comunicarme contigo porque pues no tenía tu contacto, pero busqué el teléfono de él y de los primeros números que estaba era el tuyo. Yo sabía de esa relación, esas llamadas diarias. No me daba celo, pero sabía que te llamaba todos los días. Pues gracias a todos y un abrazo. Y pues Fernando me dejó el tesoro de esos 3 hijos y esos nietos y esta familia maravillosa que tengo, porque son como él. Gracias a Dios. Saludos, le da por aquí Bobby Byron. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, Bobby. Saludos a todos. No quería pasar por alto, agradecerles a todos que hayan estado presentes. Me encuentro ahora mismito en Málaga, España, y ayer estuve en Lisboa. Ha sido una semana que he tenido muy presente a papi, porque nuestro primer gran viaje familiar fue mudarnos a España para que él pudiera completar sus estudios doctorales a Madrid, y fue una experiencia increíble. Cada vez que escucho conferencias y escritos, pues eso todos nosotros lo ponemos en el contexto de nuestra vida y dónde estábamos cada vez que papi escribió o habló en algún sitio, y todos esos nombres, Labra, Pedro Jerónimo, no son bien conocidos para nosotros, quizás no para todo el mundo, pero sabemos de todo eso. Gracias a todos por participar, de verdad, y nosotros siempre a las órdenes,
otros ámbitos del servicio público, ¿verdad? Mi hermano mayor y yo somos médicos, a ti abogado, pero eso fue parte de lo que papi nos enseñó a ayudar al prójimo desde donde estuviéramos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un beso, mi amor. Gracias por comunicarte. Tenemos pendiente a la doctora María de Fátima y a la profesora, si están disponibles todavía. Sí, buenas noches. Soy María de Fátima Barceló, como secretaria de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Quiero simplemente mencionar que esta actividad, un viernes a las 6 de la tarde, que haya logrado congregar tantas generaciones de estudiosos y estudiosas, a la familia de sangre y a la familia intelectual, y que se reconozca la labor monumental del doctor Byron Toro, que es el símbolo y representa pues la grandeza de su obra y de su persona. Así que como secretaria de la Academia Puertorriqueña de la Historia, me siento orgullosa y honrada de haber participado en una ceremonia tan bonita y tan emotiva. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a ver, la profesora Barbot, yo creo que tuvimos alguna dificultad técnica, bueno, he podido lograr que se prenda su micrófono. Y está abierto. Adelante, María. Mientras tanto, ¿hay alguna otra participación que se nos quede pendiente? Está Wildanguita por aquí, que la veo muy amiga. Esta mañana conversé con ella. A Wilda, cariño, y yo sé tu gran cariño noches, por mi amor. Fernando. Quisiera decir unas palabras. Realmente ha sido una noche maravillosa en la que hemos tenido la presencia de nuestro amigo, el doctor Fernando Byron, y que a mí me trae muchos recuerdos. Lo admiraba mucho. Tenía tanto conocimiento y sin embargo era una persona tan humilde, muy humilde. Nunca se vanaglorió de todo su conocimiento, de todos sus títulos. Era una persona que ayudaba, que escuchaba, y un gran amigo. Realmente Mayagüez perdió un gran ser humano. Siempre recordaré a ese gran amigo, su confianza, su caballerosidad. Siempre lo recordaremos por allí, por las calles de nuestra ciudad de Mayagüez. Gracias por la invitación esta noche para participar y escuchar todo lo lindo que se ha hablado de Byron Toro. Y realmente las nuevas generaciones deben conocer toda su trayectoria. Yo me ocuparé de los míos. Sé que a través de ustedes también las nuevas generaciones lo conocerán y lo tomarán de ejemplo para que sigan naciendo buenos hombres, buenos ciudadanos, buenos puertorriqueños que aporten en esta ciudad y en este país, nuestro Puerto Rico. Gracias. Carmen Vega, saludo, que está por ahí, de las amiguitas de Fernando. Te me acuerdo de aquella celebración en el Parque Isidoro García del Congreso, aquel que estuvimos mucho contigo y que él lo disfrutó. Sí, yo al doctor Byron Toro lo consideraba como un hermano. Fueron tantos los años de compañeros de cátedra en cientos de comités de trabajo, en el Ateneo
de Puerto Rico cuando tenía sede en Mayagüez, luego en el Areneo del Caribe con Silvita Aguiló. Compartimos tantas y tantas experiencias y repito y reitero todo lo que se ha comentado aquí de su extraordinaria sensibilidad como ser humano. A ti, Vilma, pues sabes que cuentas con todo mi afecto y a todos sus hijos. Y quería aprovechar para agradecer a esta invitación que me hicieran llegar a través del internet, a través de la doctora Ramonita Vega Lugo, y agradecer la extraordinaria conferencia que dio la doctora Goico, porque he aprendido mucho. Saben que mi campo es la ciencia, pero trato de en los ratitos libres sumergirme en asuntos de historia, política, economía, para poder ayudar a esta sociedad tan maltrecha y que tanto nos necesita. Y cuando se perdió al doctor Byron Toro, no se perdió cuando pasó a otra esfera, su legado quedó en todos nosotros que lo conocemos. Así que un abrazo bien fuerte para ti y para todos sus hijos y su familia. Mis felicitaciones a la conferenciante y mi agradecimiento a la doctora Vega Lugo por haberme extendido el enlace para conectarme con ustedes. Dios los bendiga siempre. Gracias, gracias Carmen. Y sé que si alguien está hoy feliz es Fernando, donde quiera que se encuentre disfrutando este homenaje tan espectacular es la palabra que le han hecho. Así que gracias, gracias. No se me retiren, tengo a la profesora Barbot por aquí, perdonen la interrupción. Aquí va. María, ya, disponible. Sí, se escucha, se escucha. No sé si la pueden escuchar bien. Tienes que hablar más fuerte, María. Sí. Ahora. No se está escuchando, Ramonita. Perdóname, María, no se está escuchando. No sé por qué, porque está todo el volumen. Ustedes me escuchan bien a mí, ¿verdad? Que lamentablemente. No sé si tal vez si lo está acercando a la bocina como tal de la computadora. Sí, está aquí en frente. Sí, pues no se escucha realmente. Sí. Traté de varias formas posibles, pero les voy a resumir lo que dijiste, María, y me corrige. Entre las cosas que mencionaba la profesora Barbot es que fue muy importante para ella haber conocido al doctor Fernando Bayrón y que para ella es un baluarte y fue modelo, y que fue modelo para mucha otra gente también en la administración, en los puestos que tuvo, porque no solamente fue catedrático del Departamento de Ciencias Sociales, sino que estuvo en puestos también de administración en el colegio. ¿Y alguna otra cosa que quieras decir, María? Se hace eco de las palabras de la señora Wilda Anguita.
que no tenía ni poses ni egos. Era alguien que trabajaba por las causas justas y dejó un legado único. En lo administrativo y como profesor. Y tenemos una deuda de gratitud hacia él. Perfecto. Gracias a ti, coincido totalmente. Porque aunque ya estaba jubilado, realmente pues no se había retirado de la investigación y fue muy generoso conmigo y con todos los que laboramos junto a él. También el profesor Juan Hernández el doctor Juan Hernández Cruz quería decir algo, pero no lo veo en pantalla. Hemos tenido algunos problemas de audio, nos excusan. Lamentablemente, pues estas cosas no son fáciles de controlar en el caso de la tecnología. Pues a veces Ramonita, quiero resaltar que Fernando estudió Derecho, estudió leyes y todo, pero su verdadera vocación era ser profesor. Eso era lo que le gustaba. Fíjate que él ejerció las leyes, pero no le gustaba mucho ir a cortes ni nada, sino que él lo que quería era estar con sus estudiantes y compartir con ellos y darles sus mensajes y ayudarlos a que siguieran creciendo. Verdaderamente yo siempre observé eso en él. Así que tenemos a alguien más. A mi nieto Ignacio, mi bisnieto lo han visto, se ha gozado la actividad, está por ahí con Gabriela, nuestra nieta, y Andrea desde Chicago, todas las nenas, porque de verdad Mariela, Gabriela, Alejandra, que está por allí desde Chicago saludando, porque esas nietas y los hijos. Mamá Vilma, creo que Alejandra quiere decir unas palabras que tiene la mano. Alejandra, vamos. Hay espacio para que Alejandra nos salude. Claro. Ale, vamos, adelante. Saluda. Perdónenme si no sé hablar no soy muy elocuente, pero obviamente yo no conocía mucho a mi abuelo como a papá Fernando, como un académico, tanto así, era más como un hombre obviamente de familia. Pienso que es bien interesante ver a toda la gente y a todas las actividades que han hecho por él después de que falleció. Y él siempre era alguien que trabajaba por los demás, creo que eso se resalta, es bien obvio, pero pienso que, estoy bien contenta de que nosotros podemos estar aquí para hablar sobre lo orgullosa que estamos por él. No puedo hablar más. Gracias. Gracias a ti. Tenemos levantada la mano del señor Colucci. Adelante. Sí, ya puede hablar. Está en mute. Tiene que activar. Sí. Está en mute. Sí, le di la instrucción de que pueda hablar. Tiene que abrir. Ajá. Sí, ¿me escuchan, familia? Ahí está, sí. Adelante. Buenas noches y un abrazo a todos y a toda la familia de Fernando. Pues Fernando y yo compartimos varios años en diferentes menesteres. En el movimiento de Mayagüez Pro Desarrollo del Oeste, en el programa radial de Tiempo de Análisis con Majero Vargas, cada rato lo llamamos para que nos diera las estadísticas y las tendencias de otros sucesos históricos que pasaron en Puerto Rico en cuanto a elecciones. Y en el caso mío personal, que yo nací y me crié en San Juan, y vine a vivir a Mayagüez y me quedé acá en alturas de Mayagüez toda mi vida, él escribió un capítulo en el libro que inauguró en el 2012, que se llamaba, y lo tengo aquí porque yo tenía 10 copias de Fernando Byron Toro,
temas de su historia y geografía. Y estoy mostrando el libro, pero yo estuve el día que se presentó y él tenía también una breve historia del colegio. Y parte de las cosas que hablamos, pues él me dice, mire, yo tengo una información como tú eres de transportación del tranvía y yo aprendí del área mía de transportación gracias a ese libro que él publicó. Y después de sorpresa dice, búscate por ahí para ver si ves otra cosa más. Y había puesto el nombre de mi hermano y el mío en una oración por ahí, más el de Carmen Vega y Medio Mundo. Y era una persona muy generosa hasta con los amigos que hacía. Y yo me recuerdo que hasta en el libro él dijo, mira, yo escribí el libro en Mayagüez, pero yo no nací en Mayagüez. Muy humilde también de su parte. Pero obviamente la personalidad de un líder, un tremendo profesor. Yo sabía que su amante por la profesión en la cátedra, en la docencia. Así que lo recordamos con mucho cariño y el legado de Byron sigue hasta la eternidad. Muchas gracias por la oportunidad y que se siga haciendo esta charla y estos conversatorios reconociendo a un extraordinario líder acá en Puerto Rico. Muchas gracias, eternamente agradecido. Gracias a usted. De hecho, el doctor Byron no nació en Mayagüez, pero fue reconocido oficialmente como hijo adoptivo de Mayagüez en las actividades en que... En el primer grupo. Sí, eso es lo que no quería decir, que si él fue hijo adoptivo. Sí. Miren, y yo también fui hijo adoptivo, por eso mismo que quería, y Carmen sabe, Carmen es la que evaluaba a los hijos adoptivos. Así que pues somos hijos adoptivos Mayagüez. Un abrazo. En el primer grupo. Ahí pusieron una fotografía del joven en los años colegiales. En el 63, que fue que se graduó, nos graduamos del colegio y nos casamos. Qué bonito. Ah, sí, ya lo estoy viendo ahora. Es que los veo arriba. Yo te todo. Héctor Santiago la puso. Gracias, Héctor, por la foto. Bueno, me dejan saber, doña Vilma, usted es la que manda. No sé si veo ahí un sobrino de nosotros conectado. Miguel, no sé si querrá decir algo, nos está escuchando. Bueno, pues nada, ¿qué puedo decirle? No tengo palabras para agradecerle esta actividad tan bonita. Me parece como si Fernando estuviese vivo. Lo hemos recordado, lo hemos llorado, pero son lágrimas de alegría de saber que él caló tan hondo en todos ustedes, que tiene todavía mucha gente. O sea, yo digo que se nos adelantó, pero él está allí esperándonos y vivimos siempre con esa ilusión. Y siempre está presente en nuestra casa, su olor, su todo, su libro. Así que Fernando hoy nos sonríe desde el cielo de lo contento que está. Así que gracias, Ramonita, un abrazote para ti, que te tiraste la actividad encima, pero satisfecha porque quedó precioso. Estamos bien agradecidos, bien orgullosos de haber tenido a Fernando en nuestras vidas. Y su legado queda en estos hijos maravillosos que tengo, en estos 10 nietos, en este bisnieto Ignacio que se ha gozado la actividad, en mis nueras que son mis hijas y en todos ustedes que yo sé que son parte de nuestra vida. Así que los quiero, se los agradezco, que pasen un feliz día de Acción de Gracias y una feliz Navidad. Tranquilos, nosotros estamos tranquilos porque pues Fernando está descansando, no está sufriendo, lo lloramos porque pues nos hace falta y lo extrañamos diariamente, pero estamos contentos con los años que nos dedicó porque fueron años maravillosos. Así que Harry, Ramonita, don Marcos y todos, no los voy a mencionar porque se unieron muchísimos, de los cuales estamos muy contentos.
Para todos un beso y un abrazote. Si Ati quiere despedir algo. Ati. No, nada, lo único que quiero añadir es que tenemos libros disponibles todavía. Los que no lo tengan y lo quieran, pues me pueden contactar a Mami, pueden contactar, me imagino que a través de Ramonita también, porque el libro no se hizo para la venta, el libro se hizo para pues cumplir con ese deseo de papi y para que todos ustedes que eran sus amigos y sus colegas lo puedan tener. Exactamente, se hizo como un homenaje para él y para que su legado no quedara inconcluso. Así que no hay venta de libros, solamente es para las personas que lo querían, sus amigos, y lo apreciaban. Bueno, pues un besote para todos, los quiero, son mi familia, cuídense mucho, salud y bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Las Buenas nenas, noches. buenas noches. Andrea, Mariela. Buenas noches a todos. Yo a ti, mándame un libro, please. Sí, todo. Ya van los libros por ahí. Bueno, Feliz beso, Navidad. feliz Navidad y feliz Acción de Gracias, que tenemos que dar gracias por todas estas cosas como esto tan lindo. Harry, saludos a tu familia. Un abrazo. Gracias. Cariño, Buenas noches. Ramonita, nos comunicamos, Mili, seguimos en comunicación. Vamos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por la presencia. Gracias. Gracias. Buenas noches.